¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema que realmente es doloroso y polémico, ¿verdad? El tema de Tyson, del perrito. Pero antes quiero recomendarte la ropa de Perry Ellis. Mostrarme el pantalón también, ¿eh? Esta ropa es de la temporada estival o sí que en primavera, verano la van a encontrar en el Shopping del Sol, segundo piso, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días. En Perry Ellis, en un minutito. Políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Esto que estamos comentando acá es un chisme que no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar. Nos está acompañando Claudia Adorno, especialista en legislación, es legislación animal, ¿verdad? Así Sí, se llama. legislación animal. ¿Cómo te va? Sí, muy bien. Gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y una persona que conocemos aquí en el canal siempre porque nos ayuda siempre en este tipo de temas. Isabel Mezquita, ¿cómo estás? Hola Enrique, muchas gracias por la invitación. A la doctora que le acabo de decir que es un oro en este momento para nosotros. Oro. Y no puedo dejar de decir que tu camisa es, ¿Te gusta? me encanta, Sí, muy, es muy linda, linda. muy Muchísimas original, gracias. muy linda. Muy amable. Perry Ellis. Muchas gracias. Bueno, señoras, yo quiero empezar con el tema, o sea, creo que todo el país sabe porque se viralizaron los videos y además la prensa se hizo eco, el caso del perro Tyson. Pero quiero empezar preguntando, cualquiera la que quiera responderme, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son las personas que mataron a este perro? Y después van a ver por qué les estoy preguntando. Bueno, yo tengo entendido de que el perrito mordió a la nietita de la señora asesina, ¿verdad? ¿Cómo se llama la señora? Liduvina, Liduvino. y la hija, que creo que se llama Vivian o Viviana, algo así. Tengo entendido que el perrito mordió el brazo, en el brazo, a la nietita, y a raíz de eso fueron a la casa de esta señora, donde Tyson estaba, la dueña de Tyson, con un policía. Entraron a la casa y le dijeron a la señora que le tenían que entregar el perro, porque el perro le había, o tenía que matar a su perro, porque el perro le había mordido a la nietita. Entonces la señora le dijo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? Mi perro no salió, ¿qué? ¿Cómo? Y le dijo, ahí empezó una discusión, ¿verdad? Que sí, que le había mordido a la nietita. Entonces en eso le dice la dueña de Tyson a su hijo de 14 años que lo lleve a Tyson al fondo y que lo ate. Y ahí le agarra la señora Liduvina, le agarra de la correa al perro y lo lleva. O sea, empieza ahí un estironeo y lo lleva. Y ahí el policía le dice, deja nomás porque si no vas a tener problemas. Le dice a la dueña de Tyson, deja que le lleve si no vas a tener problemas. Y bueno, y así, eso es lo que yo pude escuchar. ¿Y vos, Claudia? También por lo que leí en los medios, es también lo que pude saber. Ahora, aquí estoy anotando esto porque, a ver, se entró con un policía. Entró con un policía a la casa, eso ya está comprobado. ¿Quién es ¿verdad? el policía? Sin orden. Seguramente fue alguien que estaba en la comisaría. Alguien que estaba en la comisaría absolutamente sin denuncia, sin nada. No, a donde yo quiero llegar ahí, Isabel y Claudia, espera un momento. Vos tenés el poder suficiente de ir a sacar a un policía de la comisaría y de hacer un allanamiento ilegal, Sí. Y apropiarte de algo que es... apropiarte algo en el allanamiento ilegal y vos que no sos nadie, Liduvina y Viviana. ¿Qué apellido tiene esta gente? González. González. González Eh, Raer. Dicen que son personas pudientes de la zona. Pareciera que ahí es como que está la explicación a lo que estás planteando. ¿Pudientes económicamente o políticamente? Pareciera que económicamente. Pero a mí me impresiona que, o sea, si yo me voy, vos, Claudia, nos vamos a la comisaría y decimos, quiero llevar a una gente para hacer un allanamiento, el comisario me va a decir, no, mi hijo, te quedas vos en la cárcel, acá arrestado, Tal cual. ¿verdad? Pero a Liduvina y a Viviana les autorizó la ida
Es inexplicable, Enrique, cómo puede ser que un policía haya permitido este delito, ¿verdad? Porque hoy en día ya es delito con pena carcelaria. Vamos a suponer que no sabía la existencia de la ley. Aún así, por humanidad, por piedad, por misericordia, por compasión, no pudo haber permitido que esta persona le arrastren a un ser indefenso. ¿Sabes qué? Antes que vos llegues, estábamos hablando acá con Claudia, porque estamos viendo un poquito cómo agravar el asunto, para que estas dos señoras vayan a buen pastor. Exacto. Bueno, pero acá entonces, mi querida Claudia, no es que tenemos solamente una lesión de la ley de defensa de los animales, tenemos una lesión de otras figuras del Código Penal. Claro. Tenemos, o sea, si me permitís, Sí, sí, de sí. lo que anoté, ¿verdad? Tenemos usurpación de funciones con la policía, tenemos allanamiento ilegal, tenemos apropiación, tenemos, como estábamos hablando fuera del micrófono, destrucción de cosas, ¿verdad? Si consideramos el animal como lo considera todavía el código. Es decir, acá le podemos conseguir a estas viejas un buen 10 años, ¿verdad? Bueno, habría que ver exactamente, realmente yo conozco solo lo que leí en los medios, lo que ahora contó Isabel. Habría que ver si se podría hacer un concurso, ¿verdad?, de otras figuras de acción penal pública, ¿verdad? Ahora, el daño es de acción penal privada. Sí, no, pero Entonces, espera, claro. porque ahora con el relato que está, yo honestamente no tenía esa perspectiva que vos estás poniendo Yo acá. tampoco. Este relato es gigante, es decir, a ver, espera un momento, vos sacaste gente de la comisaría, eso es usurpación, Sí. ¿entendés? Usurpación. Para Es- cometer un delito, otra vez. No, O sea, y- sacó gente de la comisaría no. para cometer varios delitos. No, por eso te digo, pero atendé. Esto es lo que le estamos, por lo cual le vamos a procesar a González Dar. O sea, ¿por qué le vamos a procesar a González Dar? Porque el tipo usurpa funciones del director de INAC, Sí, ¿verdad? En el caso de González Dar. sí, sí. Entonces, ¿quién vos sos para venir a echarle a nadie en INAC? Nadie, ¿no? Está usurpando una función. ¿Quién vos sos para sacar a un agente de la comisaría? Pues nadie, está usurpando la... Después está, el comisario está metido. Evidentemente el comisario Le tuvo que ordenar que vaya. tiene simpatía por los González, ¿verdad? Pues tiene que estar procesado también, mi querida Claudia, o no vamos a hacer nada. Y habría que investigar también a las personas que participaron de lo previo, ¿verdad? El Habría comisario adentro, Totalmente. el Porque comisario adentro. Una cosa es que cualquiera de nosotros puede invadir una propiedad privada si se está cometiendo adentro de un hecho punible. O sea, Sí. todos tenemos de hecho la obligación de hacerlo. Estábamos escuchando que alguien está gritando por socorro, qué sé yo. Todos tenemos la obligación bueno, intervenir, o no hay permiso legal que ahí se requiera, ¿verdad? Pero aquí estamos, según lo que contás, es totalmente ilegal, ¿verdad? Y también sumar a eso, Enrique, que los vecinos porque esta señora entró con agresividad, seguramente gritando, llamando la atención de todos, ¿verdad? Los vecinos vieron tal escándalo y no hicieron nada, pero con el detalle de que estaba un policía. O sea, ese manto de impunidad dio Acá- la presencia de ese policía. Anoté esto justamente sobre el tema, ¿verdad? ¿Por qué el vecino no hace nada? Vos sabés que hay hábitos que se explican por el imperio de las leyes, ¿verdad? Es decir, leyes formales o leyes informales. Entonces vos decís, ¿por qué los paraguayos somos tan sumisos Sí. a la autoridad? Por ejemplo, o sea, tenemos, como decía Elio, ¿verdad? ¿Tenemos un hueso perdido? No, no tenemos un hueso perdido. Tenemos una ley informal que es, si no obedeces a la autoridad, te vas a la cárcel. Entonces yo entiendo por qué la gente no hizo nada, porque evidentemente los González son importantes. Y porque vieron al policía ahí parado, claro, entonces- apañando ese delito. Yo me meto con los González, no me meto con los González, me quedo en el molde, filmo, Sí. pero no me meto con los González. ¿Y qué dice esta Liduvina? ¿Habló ya la señora esta? Tengo entendido que no, mañana va a declarar, porque hoy fueron imputadas, ella y la hija, fueron imputadas y mañana van a declarar, según tengo entendido, ante Claro, la Fiscalía. porque tienen que asistir a una audiencia ante el juez para la imposición de medidas, que según leí son, bueno, como le estaba diciendo Enrique, no van a ir presas porque la ley establece, el Código Procesal es clarísimo que se le va a dar medidas. Entonces van a la audiencia de imposición de medidas y bueno, leí que
leí que las medidas son prohibición de salida del país, obligación de presentarse mensualmente, Pero eso ¿verdad? porque el Eso- fiscal le está imputando solamente en virtud de la ley de defensa de los animales. Pero le tiene que imputar también por el Código Penal, le tiene que imputar por allanamiento ilegal, le tiene que imputar por usurpación de funciones, le tiene que imputar por el... Ahí ya tendría que investigarle también a los policías que participaron. Claro, el Sí. comisario, el comisario tiene que estar imputado también, Sí. ¿entendés? Porque yo me hago ya esta figuración, señor comisario de San Pedro, no sé de qué ciudad esto es. San Pedro. San Pedro San mismo, Pedro, ¿verdad? San sí. Pedro y Comandillú. Sí. San Pedro capital, como dirían los argentinos. Señor comisario, ¿qué plata usted recibe de los González por eso que usted dispone que personal vaya con doña Liduvina a matar un animal? O sea, usted está recibiendo plata, ¿verdad? ¿O no? Porque, o si no, no se explica su actitud de violación de la ley, señor comisario. O sea, el fiscal, el señor fiscal tiene que dejarse hacerse el payaso. Yo estoy podrido, perdón, señoras, pero estoy podrido de los fiscales que son funcionales al poder, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, la de veterinaria, si yo te voy a imputar por vender leche, pero si ese no es el cargo, estimado, tenés que imputarle por ocultamiento de envenenamiento y por envenenamiento a toda la población, no por vender leche. Entonces, ¿por qué el fiscal elige imputar por vender leche? Porque es cómplice. Entonces ahora el fiscal acá le va a imputar a las González por la ley animal, la ley de defensa de los animales. Pero se va a olvidar del allanamiento, se va a olvidar de la usurpación de funciones, se va a olvidar de la destrucción de cosas. Eso no entra, ¿entendés? Sí. Cuando son todos elementos más graves, si te descuidas que la aplicación pura de la ley Sí. animal. Hay un grupo de proteccionistas que contrataron una abogada que fue hasta ahí, Hasta San Pedro. hasta San Pedro. Y bueno, mucho depende también de esta abogada, Claro, ¿verdad? obvio, sí, Para sí. que justamente esté diciéndole al fiscal, mira que haga esto, esto y esto. Pero creo que eso, si la abogada me corrige, eso ya tiene que ver con acción penal privada. Claro, No, en el no, caso eso del es acción perrito penal. es... Ahí ya No, tendría que acción ser penal una- pública, es acción penal pública. Lo de Sí. atropello a domicilio. Lo de violación de domicilio es acción penal privada. O sea, Sí. ya ¿Por tendría qué? que ser una ¿Cómo? querella. No, pero esto es un allanamiento ilegal. Eso sí, es un allanamiento ilegal. ¿Por qué? Porque se fue con la policía Sí. Hubo ahí y no una- tenía una- orden. Ah, claro. Sin orden de allanamiento. ¿Entendés? Sí. Por eso, acá depende mucho también De cómo la defensa se de cómo mueve. se plantee, claro, exactamente. Bueno. Por eso que le digo a la doctora que es oro en este momento para estos casos. No, que- pero que- tenemos nosotros, o sea, de la varias idea denuncias. aquí es, Isabel y Claudia, es, por favor, hacerle notar al fiscal que no es que va a venir acá, no los González, con todo respeto, las pelotas, los González a la cárcel, ¿entendés? Aunque sea González Dar, que también tiene que estar en la cárcel. Tenemos que irnos a la pausa. Disfruta de la señal de Tigo Sports en HD por tan solo 5.000 guaraníes adicionales a tu plan mensual. Suscríbete llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900, porque en Tigo el centro sos vos. Me está contando Isabel acá unos detalles escabrosos que honestamente yo lo único que quiero es tirarme por la ventana y no escuchar más, pero hay que contarlo para que la gente sepa de la clase de tilingo que crece con la impunidad. ¿Qué hicieron? De personas que parecen normales y están en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque realmente lo que hicieron estas personas no son normales. Dice que el perrito no murió cuando lo arrastraron, entonces pareciera ser que la hija, La Viviana. Vivian, con un destornillador lo remata. Creo que fue en el pecho o algo así. No, estamos hablando de un salvajismo que estas dos personas necesitarían una pericia psiquiátrica mínimo, porque realmente son un peligro para la sociedad. Es más, Enrique, un detalle. Pareciera ser que ni siquiera estaban seguras que era Tyson el perro que había... O sea, ni siquiera tenían seguridad. Ni sobre siquiera tenían seguridad. Esta trabaja en Cargill, Así dice en su Facebook. la empresa granelera. Sí, pareciera que sí. Y según... Y el don González... Ahí te fijas, dice, trabaja en Cargill Ajá.
Propietaria de Estancia San Marcos. San Marcos. Vivian Canela. Vivian, don González tiene la estancia San Marcos, o es de ellas. Y ahí No sé. ya no sabría. Vivian dice que es dueña de la Estancia San Marcos. A mí me gustaría hablar con el comisario, ¿verdad? Que el comisario explique un poco esto. Y con el jefe de policía, porque aquí quiero entrar en el segundo ítem. ¿Cómo es esto, Isabel y Claudia? Arrancamos con ella y después yo quiero que vos también me contestes un poco esto. La policía no está entrenada, parece que para aplicar esta ley, porque el artículo 175 de la Constitución dice que la policía tiene la obligación de hacer prevención en lo que hace referencia a lo que disponen las leyes, ¿verdad? Pero evidentemente acá los policías fueron cómplices del crimen Totalmente. o del delito. Sí. ¿Qué no se internalizó eso en la policía? ¿Cómo es? Yo creo que ese policía ni siquiera estaba enterado de la existencia de una ley de protección animal, pero no nos extraña porque hay fiscales que no están enterados. Fiscales que no están enterados y justamente estamos pidiendo a la Fiscalía General que actualice con urgencia y haga llegar esta ley a varios puntos del país, porque nos encontramos con denuncias en el interior que los fiscales no habían recibido la ley oficialmente. Entonces le teníamos que dar nosotros la ley, pero no, tampoco servía porque tenía que ser oficial. Entonces, si el fiscal no está enterado, Enrique, ¿te parece que un policía de San Pedro va a estar enterado de la existencia de la ley? Bueno, yo estoy enterado del artículo 8 del Código Civil que dice que todos los paraguayos tenemos la obligación de conocer las leyes. Entonces el policía no puede decir, yo no lo sabía. Claro. Y el fiscal tampoco. Bueno, pero en una cuestión de, suponiendo, porque la parte penal, es cierto, rige también el artículo 8 del Código Civil, pero en la parte penal eso se ve ¿dónde? Donde uno analiza si sabía o no sabía la ley. En la reprochabilidad recién. Ahí vos ves, pudo conocer o no. Un policía tiene la obligación. Claro. Entonces, ahí otra vez es reprochable, ¿verdad? O sea, vas analizando de esa manera el hecho punible. Pero aunque no sea de maltrato animal, como dice Enrique, ni siquiera tenía que haberla acompañado a esta señora a la casa o sea, para nada, absolutamente para nada. El policía puede ahora decirte, yo no sabía, no solo la ley animal no sabía, la Constitución no sabía. Exacto. ¿Entendés? O sea, pero esto, mi querida Claudia, son hechos agravantes. O sea, si el fiscal fuera un fiscal medianamente decente, esto es un agravante para el allanamiento ilegal, para la usurpación de funciones. Es decir, el obligado a conocer la ley, que entre paréntesis lo estamos todos, pero ellos más, Sí. dice desconocer la ley. Entonces, agravante, chicos. 1 año más de cárcel. ¿Entendés? O sea, pero no. ¿Ustedes no tienen miedo de que si no le damos buen soporte, le digo a ustedes Sí, por sí, el sí. tema de la organización, la legislación animal, ¿no tienen miedo de que sin soporte suficiente el caso termine en un virorey total? En 2 años escarcelable y una multita que le van a dar de 5 millones que don González no tiene ningún problema. Eso para. es sumamente importante en cuanto al qué es lo que se hace y cómo se denuncia, ¿verdad? Mucha gente va y dice quiero dejar una constancia. Sabe que es un delito y quiere dejar constancia. No, se tiene que formular una denuncia, acompañar todas las pruebas necesarias, ¿verdad? Y darle un seguimiento. Esa primera, bueno, no dejarse llevar tanto por el apasionamiento de hacerlo tan viral, sino hacer legalmente y controlar legalmente todo, ¿verdad? Es que acá se presenta una situación, Enrique. Esta ley es tan nueva que ni siquiera los fiscales saben cómo aplicarla y cómo proceder, qué pruebas necesitan. Nosotros tenemos el caso de acá, de un perrito macheteado también en la vía pública y fue al día siguiente de la aprobación de las modificaciones. Nadie sabía cómo actuar, o sea, qué pruebas pedir, cómo hacer. Tuvimos otro caso del maltrato de un perro atado 24 horas, no se tenía dónde llevar el animal cuando la fiscalía incauta. Es decir, estamos ante una ley absolutamente nueva que hay que crear muchos procedimientos, ¿verdad? Y muchas pruebas, porque no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un animal, que no es igual. Pero tanto fue el avasallamiento de denuncias en todo el país, que estamos más o menos tratando de llevar como se puede. Lo que pasa es que hay que construir, Enrique y Isabel, el hecho. ¿Por qué? Porque esta ley solamente penaliza las infracciones muy graves.
¿Qué pasa con las graves y qué pasa con las leves? No están penalizadas. Entonces, en este caso, es crueldad porque por simple perversidad, como dice, establece taxativamente la ley 4840, por simple perversidad cause la muerte de un animal. Cuando baja la infracción muy grave, dice el que por crueldad cause la muerte de un animal, o sea, haciendo esa construcción. Exacto. Pero ese es un trabajo legal que tiene que hacer el profesional abogado que está encargado. Hay que construir, ¿verdad? Sí. Porque cualquier abandono, ¿es o no penal? No. Determinados casos sí, habría que ver, ¿verdad? Sí. Ahora, para mí no mal punto ahí, con respecto a lo que dice Isabel, yo estoy muy contento, entre comillas, por la reacción ciudadana, Sí. porque muestra que nuestro país es mucho más alto y más noble y está mejor que nuestros fiscales y nuestros policías. Sí. O sea, y yo siempre discuto con mis compañeros en prensa, Claudia y Isabel, una cuestión que es así. Nosotros tenemos el gobierno que nos merecemos, el gobierno digo en el sentido de administración del Estado entero, no. El gobierno que tenemos nosotros es mucho peor que el Paraguay. El Paraguay es mucho mejor que los gobiernos que tenemos. Es mucho mejor que estos fiscales. Estos fiscales no están puestos por el pueblo paraguayo, estos fiscales están puestos por Óscar González Daer. No sé, se entiende, ¿verdad? Entonces no es que el fiscal es el fiscal que nos merecemos. El fiscal es un sinvergüenza, puesto por otro sinvergüenza. ¿Entendés? Entonces, a eso es. Y nosotros, con esto que vos mencionaste recién, y Claudia, que es la flauta, estamos consiguiendo 40.000 firmas para este caso. Más de 45.000. 45.000 firmas, ¿verdad? El país es mejor. Y si no, pero eso tenemos que convertirlo en la fuerza que le obliga a este fiscalito a procesarle a las hijas de don González y a la señora. Y que quede un precedente de que en Paraguay no está castigado de todas las formas. Pero a mí el me maltrato preocupa, animal. a mí me preocupa, y empiezo a hablar con Claudia, me preocupa la impunidad del comisario, por ejemplo. Olvídate un poquito ya, olvídate de Tyson, olvídate del abogado o los abogados que van a entrar en el caso Tyson. No. ¿Qué hacemos con el comisario que prestó el policía para la comisión de varios delitos? Que deben sí o sí ser investigados. Aparte está la figura homicidio otra vez, el policía, la complicidad, o sea, hay muchas cosas para analizar acá, Enrique. En cuanto a la conducta del policía Claro, y de pero, esto, es que- digo, sí. pero si ustedes no se meten a hacer ese trabajo, Claudia, ¿quién hace ese trabajo? Bueno, y tendría O sea, ustedes te digo yo porque vos estás hoy acá, ¿verdad? Pero, Sí, 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 sí. o sea, si Claro, ustedes no claro. se meten a hacer eso, ¿quién hace? es que Agarrar y decirle, che, don comisario de San Pedro, vos te vas también a la cárcel, estimado. Hay que hacer eso. Y ahí pues está el involucramiento que justamente nosotros hablamos y queremos decirle a la gente que cuando hace la denuncia se involucre en el caso, que esté detrás de la denuncia. Por darte un ejemplo, el tema de Acaay, nosotros fuimos hasta Acaay, le buscamos al testigo, tuvimos que ir a averiguar dónde vivía, hicimos un trabajo de investigación hasta encontrarle, perdimos toda una tarde ahí, hasta encontrarle a ese testigo clave, porque era el que estaba filmando. Y el fiscal nos dijo, yo necesito a la persona que filmó para que esto no digan que es una farsa. Entonces tuvimos que ir a ubicarle a la persona que estaba filmando, cruzando los dedos para que se anime a declarar, porque ese es otro tema Claro, también. pues, imagínate si te vas a declarar contra don González. Por eso, ese es otro tema muy importante también, Enrique. Las personas tienen miedo y no quieren declarar por un caso de maltrato animal. O sea, estamos chocando con muchas cuestiones, ¿verdad? Que yo creo que con el tiempo vamos a ir rebatiendo esos Sí, pero estos impedimentos. casos son los que sirven para hacer la constitución. Exactamente, sí. ¿Verdad? Entonces, Sí. pero lo que yo no quiero es que nosotros, yo me voy a circunscribir a policía ahora porque después tengo los otros dos elementos Sí. que tengo anotados para los siguientes bloques. Pero yo no quiero que acá me digan, no, lo que pasa es que el comisario, no, primero el comisario tenía que conocer la ley, el Código Civil, el Código Penal, obviamente la Constitución, y tiene que explicar por qué tantos favores le hace a don González. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué Liduvina puede entrar a la comisaría y decirle, voy a llevar un tu personal? No, vas a llevar un tu personal que te va a acompañar a buen pastor, mi hija. Eso es lo que vas a hacer, ¿entendés? Sí. Pero no
Lastimosamente, yo tengo miedo nomás que por miedo, Isabel, yo le conozco a Isabel hace rato, ella no tiene miedo, yo sé eso, pero los abogados de repente que entren en el caso, digan por miedo, yo no me voy a meter ya con el policía, no me voy a meter con el comisario, me voy a circunscribir a arrancarle unos cuantos millones a Liduvina, ¿verdad? Y mira, yo te puedo asegurar, Enrique, que en la causa animal que estoy hace muchos años, no vamos a permitir, o sea, nadie va a venir a corrompir la causa animal, de ninguna manera. O sea, nosotros vamos a exigir que ese comisario y esa policía sean sumariados, como tiene que ser. Claro. Y queremos, cuando las proyectistas y el doctor Oscar Tumba, que fue impulsor de la ley, estábamos detrás de este proyecto y se aprobaban las promulgaciones, justamente dijimos, vamos a marcar precedentes, porque en Paraguay, que fue famoso, nos decían, no, no se va a aplicar la ley, no, nadie le va a dar bola. Eso depende de nosotros. Eso depende justamente de nuestro sector que defendemos a los animales. Entonces nosotros nos comprometimos a dejar un precedente de que sí se aplica la ley, pero eso depende de nosotros, obviamente, ¿verdad? Sí. De estar ahí. Justamente este sábado hay una marcha con respecto a Tyson a las 15:30 en la Costanera y estamos pidiendo la presencia de algún representante de la policía, de la comandancia de la policía, algún representante del Ministerio del Interior y algún representante de la Fiscalía General para que asistan a esta marcha. Pero ¿por qué querés que asistan si ellos son cómplices? No, o sea, porque yo le llamaría a Luis Carlos Rojas, al comandante de la policía, y le diría, estimado, explica un poco la conducta de tu comisario en San Pedro. justamente queremos explicaciones. ¿Entendés? Queremos que escuchen nuestro pedido, nuestro clamor. Queremos que sepan que no nos vamos a quedar callados. No, claro. Y yo le digo ya al comisario, porque me estoy perdiendo por el miedo a la tele, entonces me estoy soltando, ¿verdad? Hasta que me echen. Vos miedo a algo, Enrique. No, pero digo, comisario, usted le podrá embromar a su abuelita, pero a nadie más no le embroma. Usted le dio el policía a Liduvina porque usted está cobrando. Está cobrando. Usted cobra, señor. Porque de lo contrario, si yo me voy, o se va Isabel, o se va Claudia, usted dice, ¿por qué te pasan de tal ánimo? ¿Entendés? Entonces, pero no es así. Ahora, ¿por qué vino doña Liduvina y te dijo que hoy llevan policía para matar a un perro y vos le diste al policía? ¿Y porque vos estás cobrando, estimado? Entonces te tienen que destituir hoy, ahora, a las 11:30, 12, afuera, ¿verdad? Y además procesado. Al policía que acompañó, también, la misma cosa. Pero es muy simpático acá. No, nada nos va a pasar, ¿entendés? Eso, por eso te digo, Isabel, yo totalmente de acuerdo. Llamarle a Luis Carlos. Che, ¿qué te pasa, loco? No, ¿qué vamos a hacer con ese tipo? ¿Entendés? Claro, por eso acá, mira, la causa animal somos muy, como una vez hablamos que éramos muy bochincheras, ¿verdad? Me Pero para acuerdo. estos casos sirve. No, más vale, más vale. Claro, para estos casos es como que vamos a estar ahí persiguiendo hasta que queden sumariados tanto el comisario como el policía. Porque esto sería un precedente nefasto, Enrique. Pero claro, Si imagínate esto la se deja invitación que le pasar. abre a todos los comisarios. Decían, esto no sirve, esto es una cuestión de unas cuantas señoras en Asunción. Unas cuantas locas que defienden a los perros. Un perro nomás es. ¿verdad? Exacto. No, es una ley. Esto es una ley. Además, y este es el siguiente bloque que quiero adelantar un poquitito. No sé si tenemos que irnos pausa. ¿Eh? Bueno, porque en el siguiente bloque quiero hablar de por qué tenemos una ley sobre protección animal, estimado amigo. Y es porque en un momento dado de la civilización tenemos que resolver somos o no somos civilizados. Eso nomás es, pero a la vuelta de los mensajes. Bueno, entramos en el tercer bloque y lo que queríamos abordar en este bloque, derivado un poquito de lo que estábamos hablando anteriormente, es por qué tenemos una ley de defensa de los animales. Quiero, si me permitís, Isabel y Claudia, un ratito, hacer una brevísima contextualización comparativa. Yo siempre hago esto de malo, ¿verdad? Pero quiero mostrar por qué ellos están donde están y nosotros estamos donde estamos. Ustedes saben desde cuándo los norteamericanos tienen sistema de protección animal con fuerza de ley, estimados amigos. Desde 1776.
1776. Es decir, cuando nosotros estábamos aquí matando cuanto animal se cruzaba por la calle, en Paraguay, los norteamericanos ya estaban con ley de defensa de animales y contra tratos crueles. Entonces vos te preguntabas por qué ellos están donde están y nosotros estamos donde estamos. Es porque ellos eligieron ser civilizados y nosotros elegimos ser brutos y salvajes. Nosotros elegimos ser Don González, elegimos ser Doña Liduvina, elegimos ser la Vivian esta, ¿está? Entonces, pero por supuesto en Paraguay hay gente mejor que ellos y el monto de gente mejor que ellos logró que se haga una ley donde se castiga el trato cruel entonces, pero y ahí viene la cuestión que quiero introducir, Isabel y Claudia. ¿Por qué no está esto en el sistema educativo? ¿Por qué no está en el sistema público de educación? Como para que nadie pueda decir, lo que pasa es que yo soy una bruta de San Pedro nomás como vivían, ¿entendés? No, mi hija, vos pasaste por un sistema educativo donde te enseñaron que hay que respetar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Y es que estamos tan atrasados. Imagínate, Enrique, que desde el 2013 tenemos una ley de protección animal, que cuando fuimos al Congreso nos dijeron no pidan penas carcelarias porque no se les va a dar. Y más o menos ley para defender a los animales, o sea, era ¿Qué así te como, pasa, loca? claro, exacto, fanática, no sé, extremista, ¿verdad? Era como, entonces, imagínate, 2013, y ahora para penas carcelarias, que todavía mucha gente piensa que estamos locas por pedir penas carcelarias, que es una locura, ¿verdad? O sea, hay tanto por hacer, Enrique, tanto por hacer. Pero yo, la pregunta concreta ahí, Isabel, es, ¿le puedes llamar a Enrique Riera, por favor, y decirle, che, ¿qué tenés vos sobre esto? Y el tema es que todo el mundo se queja, se plaea, pero somos pocas las que nos movemos. Entonces, y las pocas que nos movemos lo hacemos en el poco tiempo que nos dejan nuestras obligaciones. Claro, para vivir. Claro, entonces es como que, mira, ahora teníamos una cantidad de planificada, una cantidad de cosas y no lo podemos hacer porque surge denuncia tras denuncia, denuncia tras denuncia, denuncia. La otra vez un grupo fue a Villarrica, otro fuimos a Acay, hubo otra denuncia acá. Y si nos estamos encima no pasa nada tampoco. Entonces, ahora estamos abocados a que queden precedentes, a que se aplique la ley, para que vaya quedando precedentes, ¿verdad? Para que no digan, no, terminó en el paraíso, no le hacen caso a la ley. Pero a mí me preocupa eso que estás contando porque quiere decir que los fiscales están en brazos caídos sobre este tema. Y en tantos temas, Enrique, ¿te extraña que en la ley de protección animal estén de brazos caídos? Tenés razón. Entonces, pero no quiero callarme porque es decir, que estén de brazos caídos en otros temas no justifica que estén en esto, ¿verdad? Claro, exacto. Pero vuelvo otra vez a que para algunos es solo un perro, para algunos es solo un animal, para algunos es una pérdida. No, ¿qué vas a hacer caso de eso? Qué locas que se van a, ¿entendés a lo que voy? Entonces, chocamos contra muchas cosas. Pero volviendo a lo importante que vos dijiste, el tema educativo, Enrique, eso es, mira, algo fundamental. Y realmente nosotros ya teníamos también pensado eso de la siguiente manera. Ahora que van a haber elecciones, nos reunimos con Mario Aldo Benítez y con Santiago Peña, que justamente decidimos hacer un plan es como una planificación de lo que nosotros necesitamos que haga el gobierno con respecto a los animales. Entonces, plan educativo, Ministerio de Educación. Necesitamos que incluyan en la malla curricular, El Ministerio de Salud, necesitamos que dejen ingresar tantos y cuáles medicamentos para que sirvan para tal cosa. Nosotros si no le damos ese plan de acción al gobierno, el gobierno tampoco sabe qué hacer con los animales. Y en el gobierno no va a haber una persona, Enrique Riera no va a amanecer un día a decir, hay que incluir el tema de los animales. Bueno, Enrique Riera está excluyendo a las mujeres, imagínate si va a incluir a las animales. Hay que direccionar. Digo Enrique Riera por decir que es ministro no, ahora, es el pero ministro. El ministro de Educación, el que sea. O sea, ¿verdad? lo siento, es el ministro. Ok, entonces a lo que voy es que solamente somos las animaleras, amantes de los animales, las que vamos a ir moviendo todo ese tema, porque si esperamos que el Estado lo haga de motus propio, no lo va a hacer. Claudia. Sí, bueno, para darte un poco de esperanza, ¿verdad? Este año yo estuve dando charlas en colegios públicos y privados sobre legislación animal. Animal como sujeto, como objeto, lo tenemos todavía, y también como sujeto de derecho. Es decir, pero
¿A raíz de quién viene la iniciativa? De los docentes y de los alumnos. Dentro de sus proyectos... No es sistémica. No. Dentro de sus proyectos plantearon tocar este tema y me llamaron. Entonces, tuve la posibilidad de este año ya estar trabajando con chicos de 16, 17 y 18 años de colegios públicos y privados, de ambos enfoques. Porque acá también hay una cuestión, Enrique e Isabel, que el animal como objeto de derecho es lo que conocemos todos aquí y en todas las partes del mundo, pero ya hay un nuevo paradigma también que se está planteando el animal como sujeto de derecho, Sí, señor. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, también es plantear cuál es la legislación y qué tenemos que hacer, con qué contamos en caso de maltrato, en caso de crueldad. ¿Qué tengo que hacer? Yo, adolescente, ¿puedo denunciar? ¿No puedo? Por supuesto, un niño de 5 años puede denunciar. En el momento que cualquier persona puede ser denunciante, ¿verdad? Pero por otro lado, plantear también de por qué a unos se los defiende más que a otros y ese tipo de cuestiones que también hay que plantearlas porque ya es una cuestión mundial, un nuevo paradigma, ¿verdad? En Francia los animales ya están catalogados como seres sintientes. En Austria, Suiza, Alemania, ellos tienen unas constituciones ya mucho más avanzadas, ¿verdad? Entonces, sí, educación falta a nivel institucional de arriba para abajo, tiene que haber un impulso en ese sentido. Claro, pero pues. los activistas, porque soy activista también, ¿verdad? Entonces los activistas hacemos eso que vos decís. En nuestro poco tiempo que nos queda, porque tenemos miles de cosas, tratamos, porque la educación es la base, no hay otra forma. A eso voy, ¿verdad? Claudia, una cosita que quiero me echar un poquito con el relato tuyo. Yo a lo que reclamo como ciudadano, te voy a decir, ¿verdad? Es, entiendo el trabajo voluntario y entiendo el voluntarismo como una forma de expresión de la sociedad, ¿verdad? Lo que creo es que eso no es lo conducente. ¿Por qué? Porque simplemente no informa institucionalmente la cosa. ¿Y cuándo se dan los cambios, Enrique? Los No. cambios se dan de repente cuando la masa Claro, pide, a ¿verdad? eso Y si no, nos educamos, por lo menos pero lo que nosotros yo- Que meternos, lastimosamente ¿verdad? tiene que haber un Tyson, por ejemplo. O sea, lastimosamente no, tiene que haber correcto. un... Decime, las leyes, ¿cuándo? Cuando hay una masa Hay un social que detonante. pide Hay un detonante. cambio. Pero yo si lo que no, te digo es, nunca se dan de arriba abajo. no, espera, Y yo menos a lo en que este voy es, yo creo que sí hay que convocar a los candidatos, no solamente a los colorados, Isabel, No, a todos los presidenciables. A todos los presidenciables. Vamos a llevarle el mismo plan de claro, acción. hay que convocarles porque yo, o sea, honestamente le digo, che, a ver un poco loco, ¿cuál es tu, qué vas a hacer en el Ministerio de Educación sobre el tema del cuidado de los animales? Y entonces el candidato que no sepa, pues te va a tu casa, mi hijo, no me vengas más a robar tiempo aquí. Santiago, no por elogiarlo, ¿verdad? Pero él fue muy claro. Él dijo que él no conocía el mundo animal, que él no conocía el movimiento grande que había porque se sorprendió en la reunión. Éramos muchas personas por los animales. Y él nos pidió que por favor le presentemos lo que él podía hacer desde el Ejecutivo por los animales en cada estado. ¿Quién fue ese Santi? Santiago Peña, sí. Santi tiene buen corazón hasta que recibe la orden. Ahí se le acaba el buen corazón. O sea, tenés que hablar con Cartes. Vamos a hablar con quien sea, no No, importa. no, está bien, pero o sea... No, la verdad es que hay que Enrique, seguir trabajando y ellos no saben qué hacer. O sea, vos le preguntás qué van a hacer en el Ministerio de Educación. No saben, en el Ministerio de Salud, porque desconocen el tema del mundo animal, Claro. ¿verdad? Entonces solamente la unión de activistas con Estado es lo que va a llevar a... No, pero el momento es adecuado, el momento de las Totalmente. elecciones. Pero ahora, antes de la interna. O sea, Sí, porque ahora- la interna de todos Y los con una partidos. carta de compromiso, Claro. no de que van a cumplir todo, obviamente, pero que por lo menos van a seguir el No, pero plan por lo menos y unos trabajar con el grupo de activistas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, perdón, voy a echar esto acá y por suerte ustedes dos son mujeres, pero voy a decir lo siguiente. Yo le exijo al ministro, a los candidatos presidenciales de todos los partidos que me digan qué van a hacer con el tema de la equidad de género. Y el que va a continuar con la política de carta de su casa, fuera, chau. No. Esto tiene que estar claro y ahora es el momento de discutirlo.
No es después cuando ya se terminó el proceso electoral. No, ahora. Che, ¿qué vas a hacer vos con política de género? Le voy a hacer la continuidad a Horacio Cartes. Ah, bueno, a tu casa, mi estimado. ¿Entendés? No queremos más eso. La misma cosa con el tema de los derechos animales. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo, Claudia, con que nosotros tenemos que hacer algunos saltos que no hicimos durante toda nuestra historia. Y yo creo que los animales sí son sujetos de derecho, porque cualquiera que tenga mascota sabe que su perrito, cuando le abraza, Sí. No es que es un... Sí, son seres absolutamente sintientes y eso le hace un daño y llora. para O sea, entender. es imposible de negar que son seres sintientes. Para ser abogado del diablo, también las vacas. O sea, ahí ya nos vamos a meter en otro No, tema, es ¿verdad? que- Porque ese es un tema específico. Otra cosa te que quiero me contar llama algo mucho la más para tu atención, consuelo. una cosita, ¿verdad? Yo veo también un montón de actitudes de repente como muy, por decir, no sé, racistas o algo con el tema contra los orientales, por ejemplo. Y eso también yo creo que hay que hacer un llamado también de una autocrítica, ¿verdad? De los propios activistas. De decir, bueno, si el come perro, pero bueno, come perro, pero vos comes vaca. O sea, es como una cuestión también muy, muy loca como se tomó con el tema de los orientales, por ejemplo, Pero ¿verdad? el tema de los orientales, nosotros siempre decimos, al menos en mi grupo, que nosotros respetamos la cultura de ellos. Es cierto lo que decís, para ellos un perro es lo que para nosotros es una vaca. Si yo nacía en un país de esos, iba a comer perro seguramente, y para mí iba a estar bien. Lo que decimos es que en nuestro país está prohibido, nada más que eso. Ahora, gracias a eso, esa modificación que hicieron en la ley 4840, hicieron una modificación y ahora colocaron que tienen los animales domésticos, tienen prohibición de trabajo y no pueden ser destinados al consumo. Sí. Recién ahora. Sí. Había una laguna y a raíz de lo que pasó con este oriental, de este negocio de comida china, Sí, que entre a paréntesis partir era de falsa la ahí, historia. de Shangri-La, sí, a sí. partir de ahí, dentro de esa modificación, se incluyó que es solo para mascotas y que la mascota no puede ser comida ni destinada al trabajo. O sea, delimitaron bien, porque de hecho que el caballo no es considerado mascota y trabaja, Sí. ¿verdad? No, yo te iba a decir algo porque yo anoté acá. O sea que tuvo acá Eduardo Duhalde, el expresidente argentino, planteando ese tema. Porque él contaba en el programa que tuvimos que él tiene 16 nietos, no sé, ¿verdad? Y los nietos le plantearon, che, abuelo, basta de la ondita para el pajarito, no quiero que te vayas más porque el Duhalde es un pescador de tiburones, ¿verdad? Bueno, no queremos más que hagas pesca de tiburones, bla, bla, bla. Y guarda con las vacas. Le dijeron sus nietos. Espérate, voy a ir al punto que quiero llegar, ¿verdad? Yo nomás lo que digo sobre el punto es que lo que nosotros me parece que tenemos que exigir es, o sea, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que empezar a comer sintético. Lo que estoy diciendo es que incluso la vaca que está destinada al consumo, y con más razón ella, merece un trato Exacto. digno. Sería el bienestarismo. O Y no sé el cómo bienestarismo lo- es la corriente que dice que si le vas a matar, por lo menos matarle en estas condiciones. ¿Qué hicieron con las cabras con el tema de brucelosis? ¿Cómo las mataron? Hay una denuncia ya en contra de... Porque al parecer, no sé si siguieron o no, Claro el que tema no de Senasa, siguieron. no sé, la tiraron ahí, no sé cómo le mataron, Pero creo que la por favor, quemaron, pero, una cosa así. pero es que no sé. olvídate, no se siguió. Lo que había que seguir no se siguió. Es Porque... que- No, te escucho. Perdón. Es que el espíritu de la ley 4840 justamente es la protección a todos los animales, inclusive los de consumo, por lo menos en el trato, por ejemplo, cuando van en el transporte, por ejemplo, que no se transporte vacas con patas rotas, vacas con alguna herida, o sea, heridas no van a tener porque son para consumo, ¿verdad? Pero con patas rotas, ese trato humanitario, entre comillas, que reciban ese trato humanitario. Pero cuando fue el tema de las modificaciones, encontramos una fuerte defensa de los animales de consumo, especialmente de los diputados Kennedy y Hans. Entonces, ahí tuvimos que sortear un poquitito, ¿verdad? Porque si no, no iba a correr nuestras modificaciones. Kennedy, ¿cuál es el otro? Hans. Que creo que son veterinarios los dos. Kennedy no sé dónde, y Harm es de Itapúa, sí. Kennedy creo que es liberal. Sí, Kennedy es liberal y Harm es colorado. Sí. Entonces ahí tuvimos que medio sortear un poquitito para no meternos mucho con la industria cárnica,
porque si no, no iba a correr Pero es que la ley nuestras modificaciones. específicamente dice que lo que tenga que ver con consumo no abarca y no se... Es decir, no choca contra nada de lo dispuesto por Senaxa, ¿verdad? O sea, Sí, pero hay es una cuestión Sí. que no sabemos hasta ahora por qué no se reglamenta Sí. esa ley, ¿verdad? No, yo, vos sabés que estoy tratando de acordarme el nombre de la película de la señora con autismo que ideó el mecanismo de muerte humanitaria, digamos, de animales de consumo. Ya me va a venir el nombre que no me acuerdo. ¿Vos no te acordás, Has? La señora que era autista y que desarrolló este programa que ahora está impuesto en todo el mundo, ¿verdad? O sea, bueno, no importa, ya me va a venir el nombre. Lo que quiero preguntarte es, a ver, chicos, yo no soy ningún mojigato, Claudio. O sea, con todo respeto, yo voy a seguir comiendo carne, porque a mí el asado me gusta, ¿está? Milanesa también. Pero lo que digo es, para que yo coma milanesa, vos no necesitas ser cruel con nadie, ¿entendés? Hay un procedimiento que evita la crueldad, ¿verdad? Y que se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa? Viene Don González y te dice, no, ese cuesta 5 millones más, ¿entendés? Y 5 millones más, bueno, ¿no te gusta? Pues no hagas, estimado, ¿entendés? Tal cual. Entonces la industria cárnica, y te termino, Isa, Sí, sí, sí. la industria cárnica, genial, todo bien, yo voy a seguir comiendo carne, pero papá, me haces las cosas como corresponden, ¿o no? Tal cual, no quiero comer un animal que le sufrió. trataste con crueldad, que Eso. sufrió innecesariamente, ¿verdad? Tal cual, Enrique. Y bueno, el tema de los animales es todo un tema porque estamos en un país donde hay mucha crueldad. Mucha crueldad. Entre nosotros, entre los seres humanos hay crueldad, imagínate. Así es. Y entonces, pero como vos decís, creo que tenemos el consuelo de que somos más los que respetamos. Nosotros nunca pedimos que le amen a los animales como nosotros lo amamos. Yo le hablo a mi perro, le hago hablar a mi perro, o sea, le tengo como una criatura. Pero solamente pedimos que lo respeten. Que lo respeten. Así nomás. Nada más. Última pausa, ¿verdad? Nos vamos a la última pausa, estimado amigo, y a la vuelta me quedó un tema pendiente. Vamos a ver si hay tiempo para desarrollar un ratito con nuestra invitada aquí de esta noche. Adelante. Bueno, último bloque y esta persona que ustedes están viendo aquí, mostrarle nada a ella, que se va a presentar ella enseguida, acaba de llegar de San Pedro. De San Pedro, por eso recién pudo entrar ahora. Bueno, presentate por favor. Yo soy Cecilia González, soy proyectista de la Ley 4840. Estoy trabajando con las ONG Unidas del Paraguay, que somos los que estamos llevando el caso, estamos acompañando en realidad el caso de Tyson. Bueno, Cecilia, Sí. te quiero contar lo que hablábamos con Isabel y con Claudia acá rapidísimo. Tenemos miedo de que los abogados de ustedes no sean lo suficientemente embaretes para un caso como este. ¿Y por qué te digo esto? Porque acá nos queda claro a nosotros que el dueño de la estancia San Marcos tiene influencia fuerte en la policía, en el comisario. Por eso la señora y la hija pueden ir a sacar agentes de la comisaría. Por eso pueden hacer allanamientos sin orden judicial. Por eso pueden matar animales por la calle. Entonces, lo que queremos saber, y te juro que tenés el tiempo que resta del programa para explicar, ¿es embarete tu abogada? Nosotros, ¿Van a implicarle al comisario que está metido, al dueño de la estancia que está metido, al agente de la policía que está metido, al fiscal que es un flojo? ¿Cómo es el tema? nosotros confiamos plenamente en nuestra abogada. Me parece que es un buen precedente que en 2 días se haya logrado una imputación, cosa que no se logró con otros casos. Respecto a las personas que mencionaste, nosotros no tenemos conocimiento o pruebas de que estén metidos, ¿verdad? La denuncia es contra la conductora del vehículo, contra su hija que estaba en el vehículo, con su hija menor otra vez, el policía que actuó de cómplice o por lo menos no prestó auxilio. Entonces, por el momento es contra ellos el procedimiento. Pero acá nos estaba contando Isabel, mi querida Cecilia, que Liduvina y Vivian, ¿Vivian o Viviana? Vivian. Vivian. Liduvina y Vivian se fueron a la comisaría y le dijeron a Claudia, que es la comisaria, quiero un agente. Y Claudia le dio el agente. Entonces el comisario está metido hasta el cuello. Mira, yo no sé Isabel de dónde tiene conocimiento porque ella no estaba entrada en el caso, ¿verdad? Nosotros hicimos seguimiento
La persona que hizo la denuncia, que es Ana Colmán, de SOS Curuguatú, es de las ONG Unidas. Estuvimos siguiendo desde el inicio de la denuncia, ¿verdad? Respecto al fiscal de la causa, el fiscal Rolando Rivas, hoy estuvimos de reunión con él, justamente yo vengo de ahí, y él se muestra muy predispuesto a cumplir la ley. Y Sí, la ley 4840, pero ¿por qué no le aplica el allanamiento ilegal, por ejemplo? porque eso es civil. Él nos explicó, ahora se está haciendo la imputación por la parte penal, que es la ley de protección No, animal. pero hasta donde yo conozco el tema, mi querida Cecilia, allanar ilegalmente una casa no es civil, es penal. Es una figura penal. Vos no podés entrar sin orden judicial. Totalmente. Mira, te cuento, con respecto al policía, también por allanamiento de vivienda, se le va a hacer la denuncia recién el lunes, ¿verdad? Pero tiene que correr la denuncia contra él. Por de pronto en la denuncia que existe contra la conductora y su hija está, o sea, consta en acta de que el policía acompañó, hizo omisión de auxilio, etcétera, etcétera, pero no se hizo la denuncia correspondiente aún. Se va a hacer. Ahí se van a tomar, se les va a procesar, a tratar de procesar por todo lo que se encuentre, ¿verdad? Por todas las causas que se puedan encontrar. Estamos trabajando en eso. Claro, yo lo que no quiero es que el comisario venga y te diga, yo no tengo nada que ver, y te voy a dar un dato que vos podés usar si querés a tu... Nosotros tenemos una declaración en radio de la vocera oficial de la policía por los hechos de marzo, pero que te va a servir para vos. ¿Y qué es lo que nos dijo Elisa Ledesma? Nos dijo que en la policía no se mueve un alfiler, pero ni un alfiler, sin una orden de trabajo, sin una rendición de cuentas. Es decir, el agente perengano de tal que le acompañó a Liduvina no pudo salir sin una orden del comisario. Por tanto, el comisario está Perfecto. metido. Si me dejas Sí. sobre ese punto, Enrique, justamente nosotros habíamos hablado, te había contado que fue un policía el que acompañó a la casa. Dedujimos nada más, porque yo no dije que el comandante No, yo fue el dije. que le... Claro, no, No, porque o sea, para que le él, quede yo- claro a Cecilia nomás eso. No, señor comisario, yo estoy diciendo, no, Isabel, no le metan a él, yo digo. Usted está metido hasta el cuello, eso nomás. Claro, entonces la deducción lógica es que este policía tuvo que haber cumplido una orden para ir a la casa. No hay otra manera, mi querida Cecilia. O sea, la policía no anda por su cabeza, eso solamente el grupo Cartes quiere hacernos creer. Pero después no, la policía no anda por su cabeza. O sea, vos para poder salir, moverte, tenés una orden de trabajo. Si podemos demostrar eso, seguramente se le va Pero a... la inexistencia de la orden demuestra la existencia de la orden. Por lógica. Si no querés acompañar vos... Con mucho gusto, yo estoy a disposición de Genial, ustedes. te voy a agradecer. No, con mucho gusto, en serio. Perfecto, yo no quiero comprometer más cosas de las que no tenemos pruebas. Entiendo. ¿Verdad? Como estaba diciendo Claudia, los casos hay que construirlos, ¿verdad? Claro, y hay que seguir los procedimientos y actuar con mucha prudencia para no caer en bochornos como hubo en otros casos. Sí. Entonces yo entiendo lo que decís y probablemente tenés razón. Sé que sucede eso en la mayoría de los casos, pero no puedo asegurar. Pero vamos a tener en cuenta totalmente. Y si es así, nosotros vamos a ir hasta el final, vamos a buscar todo lo que se puede hacer contra esta gente, sobre todo para sentar el precedente. Claro. Esa Es la primera, nosotros estamos muy felices. Hoy es la primera imputación por maltrato animal en el Paraguay. No, discúlpame. Hay otra imputación en Acay por el perrito macheteado. Puede ser. No puede ser. Hay otra imputación. Dale. Estamos súper felices. Hoy festejamos. Esperemos que se llegue a una condena. Vamos a volver a festejar la condena. pero Vamos a hacer varios. Estamos sentando el Te precedente. diré que vamos a hacer varios. Bueno, gracias Cecilia por venir Gracias desde a tan vos. lejos, muy amable. Isabel, Gracias. un placer como Enrique. siempre. Gracias, como siempre. Isabel desde la casa. O sea, ustedes me perdonan, pero ella es de la casa. O sea, y Claudia, muchas gracias también por estar con nosotros. Cuando quieran, Muy amable. Enrique. Cecilia, realmente doble agradecimiento. Nosotros nos vemos el martes que viene a las 22. Chau. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.